Mire, el caso Radilla se resolvió en julio del 2011 y lo que la Suprema Corte de Justicia sostuvo allí es que los derechos de fuente nacional y de fuente internacional, es decir, los que prevé nuestra Constitución por una parte y los que prevé el sistema interamericano, se encuentran en una misma jerarquía. Posteriormente, la Suprema Corte sostuvo por mayoría de votos una opinión que modalizó de alguna manera esto, diciendo que ahí donde la Constitución mexicana tuviera una restricción, se tenía que entender que prevalecía la Constitución respecto a lo que preveía la Convención en el sistema interamericano. Y este ha sido el punto de divergencia. Algunos académicos mexicanos, también latinoamericanos, algunos miembros de la Corte Interamericana han considerado que esto pues sí es una variación y una variación importante a la igualdad de derechos que postula la Constitución y la Convención Americana. Ahí es donde está básicamente fijado el tema. Yo cuando voté esa contradicción de tesis 293, yo lo que decía es que efectivamente todos los derechos, los de fuente nacional y fuente internacional, están en la misma jerarquía y debía aplicarse aquel que le otorgara mayor protección a la persona. Entonces, si el derecho de fuente internacional, en un caso concreto, es más protector, debiéramos aplicar eso. Si el derecho de fuente nacional es más protector, debiéramos aplicar ese, porque eso me parece que es a lo que nos obliga el párrafo primero del nuevo artículo primero de la Constitución mexicana. Sí se está sosteniendo, hasta ahora tiene una votación muy amplia en la Suprema Corte y ahí es donde en este momento nos encontramos. Lo que pasa es que tuvimos una modificación muy importante al sistema de justicia penal para adolescentes hace unos años y yo en principio pues no veo una razón para modificar estas condiciones. Lo que parece importante es cómo se tiene que rehacer el sistema de justicia penal para adolescentes por la razón de que en la Constitución se prevén en el artículo 18 muchos elementos para procesarlos, muchos elementos para rehabilitarlos y no siempre se cumplen en nivel de los centros de detención, de la asistencia que se deben dar. La Suprema Corte ha tomado algunas decisiones considerando que leyes de algunos estados o que las prácticas de algunos estados, los centros de detención, no satisfacen este estándar y eso sí lo hemos declarado inconstitucional en varios casos. Recuerdo un asunto particularmente importante ya hace varios años de San Luis Potosí, en el cual dijimos o interpretamos todo lo que significaba este artículo 18 de la Constitución y yo creo que ahí pusimos unos criterios importantes en cuanto al nivel de protección, en cuanto a las características del proceso, de la detención, insisto, de la reinserción social que deben tener estos jóvenes de acuerdo con lo que dispone la Constitución. Yo en lo personal no lo veo. De todas formas, esto no sería una decisión de la Suprema Corte, esto tendría que hacerse una reforma constitucional y esto pues correspondería al Congreso de la Unión en primer lugar y después a la mayoría de las legislaturas de los estados ratificar esto. No, allí sí no es una decisión de la Suprema Corte porque es muy claro el precepto constitucional y usted lo dice muy bien que para considerarse una persona mayor de edad, pues se siguen requiriendo los 18 años cumplidos. Yo creo que estamos a tiempo, pero sí yo he tratado de señalar en diversas opiniones, artículos, etcétera, que sí habría que acelerar el paso, sobre todo en la parte que se refiere a la capacitación de policías, de peritos, de ministerios públicos, de defensores, porque yo creo que a veces equivocadamente se piensa que es una reforma que involucra o afecta exclusivamente a los jueces y creo que es más complicado que esto. Los jueces sí estamos involucrados, desde luego, tenemos que capacitarnos, tenemos que tener nuestras sesiones, nuestros salones de sesiones, etcétera, pero también hay que capacitar policías para que sepan recoger evidencia, llegar a escena de crimen, preservar las pruebas, poder comparecer en los alegatos de una... Tenemos que preparar peritos, es decir, es mucho trabajo lo que hay que hacer. Esto, como sabemos todos, entrará en vigor ya generalizadamente en el país en junio del año entrante y esto, pues sí, todavía hay que hacer muchas cosas. Pues si no se hace todo el trabajo que se tiene que hacer, insisto, para
lo que acabo de mencionar, pues sí puede generar un problema de impunidad. Entonces, por eso sí es necesario. Esta es una reforma muy grande, muy seria, hay que tomársela con mucho cuidado, hay que preparar a las personas, hay que cambiar las prácticas, hay que invertir, porque de otra forma pues sí se pueden generar algunas distorsiones importantes como esta.